Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Estado de la Nación. Pues hemos venido hablando de este tema y desgraciadamente pareciera que no se va a agotar. Ya hemos tratado acá el tema de las crecidas de los ríos, lo que estuvo pasando en Palencia, y también hablamos de aquel hundimiento en el kilómetro 17,5 en la ruta al Pacífico. Bueno, pero esto no termina y el invierno tampoco, así es que pues evidentemente tendremos que seguir conversando acerca de esto, sobre todo tras los eventos tan lamentables en Villanueva que tienen a personas desaparecidas ahí en ese lugar. Terrible, terrible lo que sucedió y pues bueno, hay que hablar de esto, de lo que está pasando en Guatemala y qué podemos esperar. Vamos entonces ahora a conversar con nuestros expertos invitados. Hoy está con nosotros el ingeniero Alejandro Maldonado, exdirector de Conred, a quien le agradecemos el estar por acá, y también del Servicio Sismológico de Guatemala está el ingeniero Víctor Sorín, a quien le agradecemos también el haber aceptado esta invitación para platicar acerca de esto. Ingeniero Sorín, ¿qué se sabe hasta el momento de lo que está pasando? Porque, bueno, están esos hundimientos, está lo de la carretera El Salvador, está lo de Palencia, en los departamentos también están habiendo estos eventos. ¿Qué es lo que saben ustedes y qué información pues han logrado recopilar? Pues nosotros podemos dar una perspectiva desde el área sismológica, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos una red metropolitana que consta de 30 instrumentos y lo que registramos fue una señal particular, tanto para Villanueva en junio como recientemente. O sea, el del 17,5 y el de ahora. El de ahora, exactamente. Y evaluamos esa señal a profundidad. Esa señal logramos inclusive correlacionarla con los reportes que dieron las personas. Entonces sabemos que fue efectivamente lo que ellos percibieron. Sin embargo, no fue un sismo, o sea, por las características no tenía la forma, no tenía las frecuencias de un sismo local. Entonces, lo que sabemos es de que no tiene origen sismológico. Y pues lo que planteamos fue de que fue el movimiento de tierra cuando se formó la caverna y colapsó. De hecho, cuando colapsa la caverna es que registramos estas señales particulares. Eso desde el punto de vista de estos eventos en particulares, pues también hicimos un estudio de las fallas que mencionan y determinamos que realmente no jugaron un rol tan importante en este acontecimiento. Ahora, ¿esas cavernas se pueden formar tan rápido o puede ser que llevaban mucho tiempo, que ya había alguna fractura previa de los colectores y que se venían formando y formando hasta llegar al colapso? Pues realmente depende. Lo que dice la literatura al respecto es de que puede ser en cuestión de días hasta una década, ya 2 décadas es muy difícil que tome tanto tiempo. Claro. Pero sí está ese rango tal vez un poco amplio de que pueda formarse este tipo de situaciones. Ingeniero Maldonado, su experiencia, ¿cómo ve estos eventos que se están suscitando y particularmente ese de Villanueva? Bueno, pues realmente es algo que venimos platicando ya desde hace muchísimo tiempo, incluso con usted. Hace pocos días hay una campaña que lanzó Naciones Unidas junto con Conred hablando del mensaje de que los desastres no son naturales. Y eso es algo que creo que es muy apropiado para este momento, porque si bien hay amenazas que pueden ser de origen natural o amenazas de origen causadas por el ser humano, realmente la parte crítica es la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad la construimos nosotros, los seres humanos. Y entonces tenemos una obligación como personas, como instituciones, como Estado, de hacer en forma permanente una gestión para la reducción de riesgos de desastres. Esto creo que es algo que es una deuda que todavía tenemos con Guatemala, de tener una política a largo plazo, de analizar lo que se tiene. Yo comentaba hace tal vez un par de días con otro medio de comunicación que en el 2010 salió una norma de parte de Conred
que se llama la NRD1, y esa tenía una característica muy interesante, y es de que era de alguna manera retroactiva, porque le pedía a todas las instancias, sean las municipalidades, sean los ministerios, que tienen bajo su responsabilidad infraestructura, que en ese momento se podía clasificar como crítica, esencial o importante, de hacer una evaluación de esta infraestructura en relación al cumplimiento con la norma. Y si se detectaban debilidades, pues que se pudiera tomar las medidas para ir corrigiendo estos problemas. Y vamos a que realmente tenemos una infraestructura muy débil en el país, que ha excedido la demanda, la capacidad que se tiene. Entonces necesitamos precisamente ese concepto de gestión para la reducción de riesgo de desastres, que se logra a través de reducción de la vulnerabilidad en el país. Ingeniero, yo no le voy a pedir un culpable, pero sí le voy a hacer esta pregunta. ¿Hay negligencia al no estar vigilantes de toda esa red que tenemos debajo? Pues yo creo que sí hay una obligación de hacer este esfuerzo permanente de gestión para reducción de riesgos de desastres, es decir, no nos podemos concentrar solo a que se dé la emergencia y tratar de reparar en ese momento. Y de hecho voy a ir un paso más allá. Cuando se da una situación como las que estamos viendo ahora en Villanueva, o la que se dio en la carretera al Pacífico, no es solo de tapar y que circulen los vehículos de nuevo, sino hay que aplicar un concepto adicional que se llama recuperación con transformación. Tenemos que no solo reparar, recuperar, sino modificar las condiciones que dieron el problema original, esa transformación para reducir el riesgo. Entonces, definitivamente esa es una obligación que tiene el Estado de Guatemala. Y cuando hablo del Estado, hablo de todos los componentes que lo integran. Ingeniero, a lo largo de su experiencia, usted ha estado en Conred, conoce perfectamente el tema. ¿La forma en que Conred está planteada es únicamente reactiva? No, todo lo contrario. Yo creo que esa es parte de lo que estamos viendo actualmente. Cuando nace Conred en el año 96, nace con una nueva ley, con una visión muy hacia el futuro. De hecho, fue un modelo para toda la región latinoamericana, que transforma lo que teníamos en Guatemala en un Comité Nacional de Emergencia, en algo que nunca se había visto en toda la región, que es una institución no orientada a la respuesta, sino orientada a la prevención, y su propio nombre lo dice, se crea una instancia de reducción de desastres. Es más, si usted lee lo que dice la ley de Conred, ni siquiera se menciona la palabra respuesta o reacción a las emergencias. La función de instituciones como Conred es exactamente la de crear ese marco de cooperación interinstitucional para prevenir que se den los desastres. Y la ley establece 7 pasos muy claros, 7 funciones que tiene Conred para lograr esos objetivos. Entonces, sí es preocupante que todavía, 20 y pico años después de que salió la ley, todavía se mira a la Conred como una instancia de reacción, de respuesta o de emergencia, y es totalmente lo contrario. La función de Conred es la de prevención. Ingeniero, los suelos en donde este tipo de eventos se han formado, ¿juegan un papel para lo que estamos viendo? Definitivamente, o sea, siempre hay que tomar en cuenta el aspecto geológico. De hecho, para evaluar una situación así hay que tomar en cuenta el aspecto de ingeniería civil, el geológico, las otras factores que pueden contribuir como la sismicidad local, etcétera, etcétera. Definitivamente sí juega un papel importante. Cuando vemos, digamos, hoy circularon imágenes en donde todavía se estaban desprendiendo y el tipo de suelo allí es prácticamente una arena, es bastante suelto. Sí, como hay que recordar que nosotros estamos cerca del arco volcánico y todo eso es relleno volcánico. Lo que vemos en el Graben de la ciudad, los primeros kilómetros, es relleno volcánico, que es precisamente esa arena que tal vez es un poco fácil de movilizarse en circunstancias así. Claro. Bien, esto no lo van a decir los invitados, lo voy a decir yo.
En este momento debe estar el Ministerio Público investigando todos los acontecimientos que se dieron en torno a esto. Porque hay algo que no tiene explicación, y es que por lo menos uno de los vehículos cayó cuando ya estaba plenamente formado el agujero y no había habido una respuesta municipal de las autoridades de ningún tipo para cerrar el lugar. Pasaban los vehículos al lado del agujero cuando sabemos que todo ese socavón, incluso era inestable las orillas del mismo, y no se había dado. Y lo primero que tiene que investigar el Ministerio Público es a qué hora sucedió este evento y en qué momento hubo una respuesta efectiva para por lo menos evitar el paso de personas y vehículos por esa área, porque es inconcebible y es brutal, terrible lo que le pasó a esas familias que cayeron con sus vehículos ahí y bueno, en algún caso todavía no sabemos de lo que sucedió ni dónde se encuentran. Es verdaderamente inconcebible. En este momento, el Ministerio Público tendría que estar haciendo su trabajo sin necesidad de ningún tipo de denuncia ni de llamado. Ingeniero, cuando vemos esta situación, yo sé que la ley está así. Yo sé que la ley fue planteada, usted nos lo ha explicado, pero debe a estas alturas Conred sufrir una reestructuración para evitar ya ese planteamiento de esperar a que suceda para entonces ver qué hacemos. Sí, yo creo que es una combinación de factores. Uno, pues por supuesto, es una voluntad política. Tiene que haber desde el presidente de la República, pasando por los ministros y luego en el ámbito municipal y a nivel, como le decía, de todo el estado de Guatemala, esa convicción de que no podemos tener desarrollo en el país si no hacemos paralelamente, simultáneamente y de la mano gestión para la reducción de riesgos de desastres, porque si no vamos a estar invirtiendo en infraestructura que va a estar en pie, si tenemos suerte, 1 año, 4 años, 5 años, pero que definitivamente no va a contribuir al desarrollo del país. De hecho, hay ya una gran cantidad de estudios que correlacionan estos dos factores, el factor de los niveles de desarrollo de los países y los niveles que se tienen de alta vulnerabilidad. Y coincide perfectamente, ¿verdad? Los países con menos niveles de desarrollo son los países que son más vulnerables. Y no es porque estos países tengan la mala suerte de que tengan amenazas más graves y más serias que se dan en otros lugares del mundo, sino precisamente nuestras condiciones de bajo desarrollo, la mala calidad de nuestra infraestructura y una serie de factores económicos, sociales, incluso culturales, se consideran como contribuyentes a esta vulnerabilidad que tenemos como país. De hecho, Guatemala está calificada como el segundo país de mayor riesgo a desastres de todo el continente americano. ¿Por qué? Pues este estudio al que hago referencia considera 31 indicadores que van desde precisamente los niveles de pobreza que hay en el país, factores muy interesantes, por ejemplo, como el factor que le llaman de dependencia, cuántas personas dependen de un mismo ingreso económico, otros factores como la capacidad del sistema de salud y factores muy interesantes como por ejemplo la corrupción, que definitivamente contribuyen a hacernos más vulnerables porque la corrupción va en contra de una inversión adecuada en una infraestructura que cumpla con las normas y que cumpla con la calidad del diseño, de la construcción y del control de calidad que tiene que tener. Entonces, tenemos un sinfín de factores y en todos estamos deficitarios en el país. Y precisamente por eso le decía que van de la mano. No podemos reducir nuestra vulnerabilidad si al mismo tiempo no estamos mejorando estos factores, estos indicadores, pero estos indicadores no van a mejorar si no estamos haciendo gestión para la reducción de riesgos de desastres. Yo he visto una nota que me llamó muchísimo la atención hace 20 años y no ha cambiado mucho la situación del país, de una comunidad que tenía 20 años de estarle pidiendo al gobierno la construcción de un puente para el acceso a la comunidad. Y la nota no era de que les habían construido el puente después de 20 años de estarlo solicitando. La nota es que a los 5 días de haberlo inaugurado se había caído el puente. Entonces,
es precisamente esto que le digo, de que no podemos tener el desarrollo. Para esa comunidad fueron 20 años de retroceso en el proceso de desarrollo por una mala inversión, por una inversión a corto plazo, porque dijimos, bueno, vamos a construir el puente, pero no vamos a considerar todos los factores. Y un elemento que a mí siempre me ha molestado muchísimo es que se da como excusa que somos pobres y que no tenemos suficientes recursos. Bueno, nunca vamos a tener recursos si tenemos que construir la misma obra 3, 4, 5 o 6 veces. Claro. El invertir en gestión de riesgo es una inversión. Una obra le va a salir a usted tal vez 5 o 10% más cara, pero en vez de durarle 1 año, 2 años, va a ser una obra para 50 años o más. Bien, vamos a hacer una pausa, pero de inmediato regresamos con nuestros invitados. Continuando entonces platicando acerca de los eventos que acontecieron allí en Villanueva y de algunos otros que están sucediendo en el país. Ingeniero Sorín, ustedes entonces, de la lectura de los aparatos que ustedes tienen en el Servicio Sismológico de Guatemala, ¿no les da como resultado que eso fue producto del movimiento a causa de algún tipo de temblor, de la falla que pasa por ahí? Sí, lo que encontramos es de que lo que se percibió no fue un sismo local. Eso queda totalmente claro. Y lo que se hizo fue un estudio de la sismicidad tanto local como ya regional que pudo haber afectado el sitio. Y encontramos de que movimientos fuertes, tal vez sí hubo el de febrero, todos lo recordamos. Sin embargo, se registraron aceleraciones de 70 GALS aproximadamente. Y para ver daños estructurales, el mínimo, según la literatura, son 100 GALS. Eso incluye daños en tuberías, tal vez licuación. Entonces definitivamente se descarta e incluso utilizamos otros catálogos sísmicos y tuvimos que llegar hasta el 79 donde hubo un terremoto que quizás pudo haber afectado, pero obviamente eso ya es más atrás. Ahora ya en términos de sismicidad local, sí, ahí sí hay fallas, eso es cierto. Esas fallas según la sismicidad, sí pueden estar activas. Hubo un enjambre el año pasado en esa área, también en el 2003, y creo que muchos recordarán, en 1988 también hubo un enjambre en esa zona del Frutal que queda cerca. O sea que esas fallas sí podrían estar activas. Sin embargo, las aceleraciones en esos eventos tampoco fueron grandes. La mayor aceleración fue de 50 GALS aproximadamente, de nuevo muy por debajo del umbral para ver daños estructurales y de nuevo fue 2003, 1988 fue muy antes. La que hubo el año pasado fue de 1 GAL, la aceleración máxima, y el mínimo es 100, es casi nada. O sea, definitivamente las fallas probablemente no fueron el causante principal, tal vez pudieron contribuir, pero no fueron el causante principal de esta catástrofe. Ingeniero Maldonado, cuando vemos esta situación, pues todo el mundo se pregunta, bueno, no hay forma. Yo recuerdo que para el otro hundimiento ahí en Villanueva, después de que sucedió el asunto, metieron a algunas personas ahí en el colector o lo que quedaba del colector. O sea, meter personas así en un colector de esa forma parece bastante troglodita el asunto. Hay aparatos, hay forma de que tengamos una alerta, porque eso puede estar pasando, y seguro está pasando con muchos otros lugares en la ciudad y en muchos otros ciudades y municipios de Guatemala. Claro, pues realmente hay una gama completa de herramientas que están a nuestra disposición para hacer este tipo de ¿Los tenemos en Guatemala? Algunos sí, otros no. Por ejemplo, bueno, y hay que acotar un par de cosas, ¿verdad? No es así de sencillo. Puede ir desde una inspección visual, que idealmente se hace en época seca, cuando no está lloviendo, para no poner en peligro la vida. No lo que pasó aquí en Los Próceres. Exactamente.
¿verdad? Se pueden hacer inspecciones visuales, sobre todo en los colectores más grandes que tienen diámetros de 2 metros o más, que es fácil que una persona pueda recorrerlo. Pero hay instrumentación que también pueden llevar estas personas en las inspecciones. Hay una herramienta específica que se llama el radar de penetración de suelo, pero que también se usa para estructuras, para el concreto, para ver si hay grietas, para ver si hay debilidades. Aquí en Guatemala sí se cuenta con esos equipos, de hecho Conred tiene un radar de penetración de suelo, pero yo hago una acotación aquí muy importante, y es que no es suficiente con tener el equipo. Tenemos que tener también la capacidad para analizar e interpretar esos datos. Claro. Se lo menciono porque en la época que yo estaba de secretario ejecutivo de Conred... Perdón que lo interrumpa, y de nada sirve que Conred tenga uno. O sea, las municipalidades debería de ser una compra esencial, porque ellos tienen que vigilar sus colectores. Pero con la capacidad para interpretar los datos, porque como le mencionaba, en la época en que yo estuve a cargo de esto, que fue cuando se adquirieron estos equipos, tenía una persona con un doctorado en geofísica, que era el que operaba el equipo, analizaba e interpretaba los resultados. Entonces tienen que estar los dos elementos, tiene que estar la instrumentación, pero tiene que estar también la capacidad humana para interpretar y analizar esa información. Y luego hay otras metodologías, está la prospección sísmica, hay métodos electromagnéticos, hay una serie de elementos. Lo que pasa es de que efectivamente tenemos un limitante del número de equipos que se tiene y el número de personas que tienen la capacidad para utilizarlo y para interpretar los datos. ¿Son estratosféricamente caros estos equipos como para que parte de los presupuestos que son jugosos ahora en las municipalidades no puedan venir y adquirir esos equipos y además contratar técnicos adecuados? No, no son estratosféricamente caros, y de hecho, pues conforme va avanzando la tecnología, va saliendo nuevos elementos a precios mucho más económicos. Por ejemplo, cuando salieron los drones al principio, pues eran relativamente caros y han ido bajando en precio y han ido aumentando sus capacidades. Sin embargo, como le digo, tiene que ir de la mano también con la formación del personal. Y aquí vamos a otro elemento, que es la institucionalidad. Porque no podemos como Estado estar invirtiendo en la formación de personal técnico si no les vamos a garantizar una carrera en la que ellos se puedan desarrollar, y si cambios políticos implican también el cambio de ese personal que ya ha sido formado y que ha sido formado a un costo para el Estado. Pero además hay otro par de elementos ahí, y es de que ya desde hace muchísimos años se tienen identificados más de 10,000 puntos de peligro en Guatemala, sin contar lo de los colectores y todo esto. Solo está hablando de temas de inundaciones y de deslizamientos. Entonces es un número bastante elevado, y es donde se hace importante lo que usted menciona y lo que establece la ley de tener un sistema, ¿verdad? De que no es la función de una institución, sino de todo un sistema. Pero nuevamente regresamos a que tiene que responder a una política de Estado. Tiene que ser una acción constante, permanente y con visión a largo plazo. Es decir, no tiene que ser el objetivo solo resolvamos el problemita que tenemos en este momento, que es el visible, sino busquemos, identifiquemos cuáles son las debilidades que tengamos y tengamos un programa para 10, 20, 30, 40 años para ejecutarlo, porque de lo contrario no vamos a alcanzar nuestros objetivos de desarrollo en el país. Hay algo muy, muy importante, y esto va, y vuelvo a hacer la advertencia, no lo dicen los invitados, lo estoy diciendo yo. Esto va de la mano con las autoridades que elegimos. No esté votando por el que ofrece una cancha de fútbol. No esté votando por el que ofrece uniformes para el equipo y pelotas. Ya dejen de votar por los que llenan de flores los arriates. Hay algo más importante, y ese más importante cuesta vidas. Y esas tareas que deben realizar municipalidades y algunas otras instituciones no ganan votos. Y como no ganan votos, los políticos no invierten en ellas. Somos nosotros los que tenemos que exigirlo y castigar con el voto cuando esas cosas no se dan. Cuando vemos la capital, ustedes en el instituto temen o han detectado algunos otros puntos que puedan ser complicados. Sí, eso es una pregunta bastante interesante.
La capital está en un contexto geológico complejo, ¿verdad? Estamos en un graben tectónico que afecta un montón, por eso tenemos tantas fallas y tantas vulnerabilidades y amenazas. Realmente, específicamente de deslizamiento, nosotros solo podemos detectar cuando suceden. Y de hecho, yo estaba leyendo para toda esta investigación que hicimos, que hay tecnologías en países asiáticos donde tienen una red como la que nosotros tenemos y detectan automáticamente cuando ocurre un deslizamiento, lo localizan y de una vez lo envían a las autoridades para que lo vayan a ver. Pero es precisamente como dice el ingeniero Maldonado, a veces se tienen los instrumentos, pero no se tienen tal vez los conocimientos totales para manejarlos, y que la tecnología siga avanzando y los problemas se siguen resolviendo en todo el mundo. Nosotros no somos, tal vez no tenemos problemas únicos, o sea, los mismos problemas que nosotros tenemos, otro país los tiene y los ha resuelto, pero no tenemos esas personas capacitadas a veces y esos instrumentos para verlos y manejarlos. Claro. Ingeniero, ¿cómo salimos de este círculo vicioso? Bueno, con la institucionalidad. Realmente tenemos que precisamente separar lo que es la política de la parte técnica, de la parte profesional que se tiene que realizar en estos temas tan importantes. Yo siempre hacía la analogía que instituciones como Conred son más similares a la Cruz Roja en el sentido de que deberían de ser apolíticas, deberían de ser independientes, deberían de ser autónomas, precisamente para estar aisladas de estos componentes políticos que de alguna manera vienen a impedir que se plantee una política a largo plazo. Porque tenemos que tener obviamente objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero la visión es alcanzar el desarrollo del país y eso lo vamos a hacer a través de estas políticas. Y hay algo muy importante dentro de todo esto, y es de que esta institucionalidad tiene que ser transversal, es decir, no solo en una institución, sino tenemos que trabajarlo en todo el sistema. Es algo... Mejorar cada uno de los componentes. Mejorar cada uno de los componentes, pero tenemos que nos come la emergencia el día al día, porque obviamente tenemos tantos déficits en tantas áreas, pero insisto, si no hacemos el esfuerzo ahora de invertir adecuadamente en la prevención, no vamos a alcanzar nuestros objetivos de desarrollo. Y de hecho, pues yo tuve la suerte de trabajar con 6 diferentes presidentes a lo largo de mi carrera en Conred, y tuve la oportunidad entonces de trabajar con muchísimos ministros de finanzas, y me fue literalmente imposible convencerlos de que era económicamente mejor para el país invertir en la prevención. Una pregunta breve, muy concreta para irnos. ¿Conred tiene suficiente presupuesto? No, porque el presupuesto lo tiene básicamente para funcionamiento. Lo que se planteó, y de hecho hay un mandato de los presidentes de toda Centroamérica, era crear un fondo de gestión para la reducción de riesgos de desastres. Incluso hay un par de iniciativas de ley que están dormidas ahí en el Congreso para crear los mecanismos, no a través de impuestos, sino a través de otras herramientas para financiar la inversión en prevención. Y ahorita la inversión se va en responder emergencias y tenemos que romper ese círculo vicioso. Bien, pues les agradecemos mucho al ingeniero Víctor Sorín del Servicio Sismológico de Guatemala, y también al ingeniero Alejandro Maldonado Aguirre, exdirector de Conred. Así es que gracias a ustedes también por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Tengan una muy buena noche.